Muchísimos animes terminan mal, otros simplemente terminan regular. Después están los que cierran con un final mediocre y de vez en cuando aparece alguna joya japonesa que consigue un final decente o incluso increíble. Hay una especie de tema no hablado con los finales de los animes, aunque eso será un tema para otro vídeo. Porque hoy vamos a hablar del peor final de todos. Uno que no es realmente un final. El final que duele más que cualquier otro. Ese en el que tu anime favorito se queda a medias y, por culpa de la vida real, quedará condenado a seguir así para siempre. Años o décadas esperando una segunda temporada que nunca llegará. Soy Calazras y estos son 10 increíbles animes que jamás tendrán continuación. Prepárate porque la vas a pasar mal. Era el año 2012 y un anime de Madhouse comenzó a destacar por un pequeño pero poderoso detalle. Había una chica a la que le lanzaban una bomba y esta la hacía rebotar con su exuberante delantera. ¡Boom! A partir de ahí empezó a ganar fama. Bottom es, en cierto modo, lo que podría ser un anime de la actualidad, pero hace 13 años. Su protagonista, Ryota, era uno de esos primeros protagonistas gamers, un hikikomori experto en videojuegos. Él no se teletransportaba a su juego favorito, un Battle Royale con bombas, sino que era secuestrado por la empresa creadora del juego que llevaba a sus mejores jugadores a una isla desierta para que compitieran en la vida real. Y allí, gracias a su experiencia como gamer, Ryota pasaba de ser un chico encerrado en su habitación a convertirse en uno de los jugadores más peligrosos de este juego real. La serie tenía mucha acción, explicaciones de los distintos tipos de beam, o sea, las bombas, y sobre todo mostraba cómo reaccionaba cada participante en un entorno tan extremo, haciendo hincapié en sus personalidades y sus traumas, como en la mayoría de Battle Royales. Pero cuando alguien te diga que Madhouse no suele hacer segundas temporadas, créele, esta fue una de sus víctimas. Bottom obtuvo buen reconocimiento tanto en Japón como en el extranjero, pero fue uno de esos casos de abandono silencioso. Un anime cuyo nombre sigue resonando, pero del que ha pasado tanto tiempo y han surgido tantos títulos similares que quedó totalmente olvidado. Eso sí, hubo un intento para resucitar la franquicia en el 2017. Salió un juego online para móviles, otro Battle Royale, que quizás salió demasiado pronto. El 2017 aún estaba dominado por los MOBA, League of Legends y demás. Muchos fans comentaron que si el juego funcionaba, que si entraba fuerte en descargas y generaba ingresos, quizá podría abrirse la puerta a esa segunda temporada. Pero el juego fue un fracaso y cerró sus servidores en el 2019. El manga, en cambio, sí continuó. Terminó en el 2018 con 26 tomos y además hubo dos versiones del tomo final, con dos finales distintos para que pudieras elegir el destino del protagonista. Aún así, dentro de este vídeo veremos casos mucho más trágicos que el de Bottom. Bottom simplemente sufrió el clásico olvido que hoy afecta a cientos de animes que se quedan en su primera temporada y jamás vuelven. Pero en aquella época, detectar estas historias partidas era mucho más sencillo. Nuevamente, en el 2012, que de locuras pasaron ese año, un autor entre comillas desconocido, Reiki Kawahara, cambiaría el mundo del anime para siempre. Una de sus novelas ligeras, la primera que realmente empezó a ganar popularidad, iba a recibir adaptación, Asel World. La serie nos traslada a un futuro cercano donde la interconexión entre mente y mundo virtual está muchísimo más avanzada. Allí existe un programa medio ilegal llamado Brain Burst, capaz de acelerar la cognición humana unas 1000 veces. En ese estado, el tiempo prácticamente se detiene y entras en el Asel World, un mundo virtual donde los jugadores libran batallas por puntos y, si pierdes todos tus puntos, quedas fuera del juego para siempre. Bueno, el protagonista, Hirayuki Arita, se hizo conocido en internet, en el nuestro, no en el de la serie, dado su peculiar aspecto como protagonista. Véase que el chico era un balón, un chaval bajito, redondo, siempre víctima de bullying, un protagonista completamente distinto a lo que se veía en esa época. Y la protagonista, Kuroyuki Hime, fue una de las waifus del momento, pero ni todo eso, ni su buena animación, ni su universo tan interesante, ni sus combates, ni su opening, que era increíble, lograron salvar a esta serie de lo que estaba a punto de pasar. Ese mismo año se publicó otra novela del mismo Reiki Kawahara, y su adaptación al anime arrasó con absolutamente todo, Sword Art Online. El público se volcó con SAO desde el episodio 1. Asel World quedó relegada a un segundo plano inmediatamente, y aunque los estudios eran distintos, estaba claro dónde iba a ir todo el presupuesto, todo el marketing y toda la atención. SAO se convirtió en la gran franquicia que es hoy, y en el abanderado del anime de videojuegos para siempre. Ciertamente en el 2016 hubo una película de Asel World, pero desde entonces silencio total. Y cuidado, no es que el autor la abandonara, es más, la novela ligera sigue publicándose a día de hoy, pero cuando tienes dos historias del mismo autor tan similares en concepto, la decisión del comité fue evidente. ¿Para qué vamos a hacernos la competencia a nosotros mismos? ¿Endiosaremos a SAO hasta donde podamos? Y Asel World, bueno, quizá algún día lo resuciten para que se beneficie de la fama de un SAO ya terminado, pero de momento, muy posiblemente, nunca volvamos a verla.
Aún en el 2011, la sangre era un potenciador natural de los animes, y Deathman Wonderland literalmente se bañaba en ella. Aparte, jugando con los contrastes, te lo combinaban con un mundo de maravillas en formato de parque de atracciones, donde se realizaban juegos mortales. Pruebas que tan de moda se pondrían en el futuro, como una especie de Fall Guys, pero para presidiarios. Gracias a todo eso, la serie pegó muy fuerte como uno de los seinen medios shonen de peleas de la época. Y ya si le añadías a una albina entre kawaii y mortal, pues tenías la fórmula perfecta. La historia sigue a Ganta, un chico que un día tan tranquilo en su clase presencia como una entidad entra por la ventana y masacra a todos sus compañeros. Por si fuera poco, como único superviviente le condenan como el culpable y acaba en una prisión de máxima seguridad con forma de parque de atracciones. Nuevamente, en aquella época, cuanto más trastornado y destruido estaba el personaje, mejor era la serie. Y en Deathman Wonderland absolutamente todos tenían un grado de locura elevado, aunque escondían su desarrollo de personaje dentro de sí. En resumen, es uno de mis mangas preferidos, terminó en el 2013 con 13 tomos recopilatorios, el anime fue increíble, su opening enamoró a todos los otakus, pero cayó en el olvido más absoluto. Parece que en Japón no vendió muy bien, y por lo olvidada que está, tampoco terminó de despegar. Aparte, está dentro de esas historias de violencia extrema que Japón ya no anima ahora con tanta facilidad como antes. No está al nivel de Gantz, porque tiene un toque mucho más anime de peleas, pero creo que los tienen metidos en el mismo saco. Su estudio, Manglobe, se estaba acercando peligrosamente a la bancarrota, y aunque Deathman Wonderland no fue el anime que terminó de hundirlo, ese ya lo veremos más adelante, sus licencias y sus planes de futuras adaptaciones quedaron en el limbo. De la lista, Deathman Wonderland es curiosamente uno de los que más creo que podrían recibir un remake completo de la serie, pero ese no es tema para este vídeo. Todo el mundo conoce Gantz, en mayor o menor medida. Fue de lejos uno de los animes más populares de su año y de los años posteriores, gracias a la profunda oscuridad que impregnaba absolutamente toda la obra. El argumento, sus personajes, la forma en que vivían y en la que morían, sus traumas, sus decisiones, todo. Aunque la historia se vendía como un juego mortal entre resucitados contra alienígenas, consiguió algo casi imposible, que los conflictos interiores y morales de sus personajes superaran incluso a la acción. Y en un mundo adicto a la violencia con una serie llena de armas futuristas, eso es decir mucho. Bien, el final del anime de Gantz está totalmente inventado. Hay gente a la que no le gusta. Personalmente, yo creo que entendieron a la perfección lo que hacía grande a Gantz y simplemente alargaron un poco más la fórmula. A mí me encanta y creo que es de los mejores finales de relleno, entre comillas, dado que fue cortito, que se han hecho. Eso sí, si hablamos en términos de adaptación, el manga de Hiroya Oku continuó durante muchos más años, pero que muchos más, llevando la serie a límites insospechados y creando arcos de lo mejorcito que jamás se ha leído en un manga. Así que, ¿por qué nunca llegó esa continuación? ¿Por qué nunca hubo una segunda temporada? Realmente, el final del anime es casi el más cerrado, entre comillas, de todo este vídeo, y eso es decir mucho. Aparece Kurono, apunta a un tren, se da a entender que quizá muera, quizá no, la esfera desaparece y la habitación luminosa y vacía te despide. A ver, puede encajar como final abierto, pero... nah. La historia daba, y mucho, para segundas, terceras, cuartas, quintas temporadas. El punto es este, los tiempos han cambiado. Gantz, como otras de esta lista, pertenece a ese grupo de seinen demasiado violentos, demasiado explícitos para los tiempos que corren, y el anime comercial decidió tomar un camino más apto para todos los públicos. No descarto ese famoso remake cuando Japón recuerde que era lo que hacía grande al anime, pero una segunda temporada continuando esta versión del 2004, totalmente imposible. Gangsta ocurre en la ciudad de Ergastulum, una urbe totalmente consumida por el crimen, la decadencia, la corrupción y las familias mafiosas. 4 grandes familias se reparten el pastel y en medio de ese caos están los dos protagonistas, Warwick Arcangelo y Nicholas Brown, mercenarios y matones a sueldo que aceptan cualquier encargo siempre que el pago sea suculento. A partir de ahí, a base de trabajos sucios y encargos cada vez más peligrosos, la historia empieza a profundizar en los distintos bandos, las luchas de poder, las traiciones internas y el funcionamiento real de la ciudad. Todo apunta a un enorme universo por explorar, pero la historia se apagó de golpe. Allá por el 2015, el estudio Manglobe, los creadores de joyas como Samurai Champloo, Ergo Proxy o The World Who Only Knows, estaban al límite de la bancarrota, arrastraban más de 300 millones de yenes en deudas y estaban apostándolo todo a sus últimos proyectos, esperando que alguno consiguiera salvarlos. Su último anime fue, precisamente, Gangsta. La serie atrajo la atención por su ambientación oscura, su violencia y su estilo crudo, pero la producción se vino abajo a mitad de camino. Los problemas
problemas financieros empezaron a notarse en la animación y en los plazos, y solo 5 días después de emitirse el último episodio, Manglobe se declaró oficialmente en bancarrota. Gangsta quedó así como ese anime maldito que terminó de hundir a su estudio. Los DVDs salieron en Japón partidos, con múltiples retrasos, el último más de 1 año y medio después y sin causar mucho revuelo. Sus derechos de animación quedaron en un limbo absoluto, sin estudio ni comité dispuesto a recoger el proyecto. Pero bueno, aún quedaba el manga para esa futura promesa de continuación, ¿no? Por desgracia, en ese mismo año, 2015, la autora, Kosuke, entró en un hiatus por problemas de salud de origen autoinmune. Ciertamente regresó en el 2017, cambiando incluso de revista, pero desde entonces la publicación ha sido muy lenta e irregular, con pausas largas debido a su estado de salud. No estamos hablando de un caso 100% cerrado, ¿vale? Siempre existe la posibilidad de que algún estudio decida rendirle un homenaje con un remake completo, pero desde el 2015, Gangsta se ha considerado quizá no como un anime maldito, pero sí una obra perseguida por la mala suerte. Interludio. Seguramente tengas en tu cabeza varios nombres que no aparecerán en esta lista. Yo también los tengo, pero tenía que elegir 10, no caben más. Igualmente, no está todo perdido. Este es uno de los nuevos top 10 en los que me gustaría trabajar más a menudo. Este y muchos más de temas más diversos, claro. Pero todo lo que no sean estrenos anime de la temporada, YouTube no me lo aprecia mucho, por así decirlo. Así que voy a intentar forzarlo con una técnica muy 2018, que no sé si se sigue haciendo, pero bueno, yo lo voy a hacer. Gente, si el vídeo llega a 10.000 likes, Dios, me he sentido como hace 8 años, que no es mucho, antes llegaban a 50.000 likes. Saco la segunda parte con otros 10 animes partidos / cancelados. Y en definitiva, si este vídeo le va bien en visitas y es bien recibido, continuaré con mi idea de crear nuevos top 10 para el canal. Y si no, pues nada, nos tocará seguir hablando de animes de magia y fantasía cada 3 meses. Ojalá os interese, vuestros likes, comentarios y retención de audiencia ayudan muchísimo en esta batalla sin fin. Continuamos con el vídeo. Esto fue una puñalada en mi corazón. Dentro de la saturadísima magia y fantasía, pocos dieron un giro al género como Rokanoyusa, y a nadie en todo el anime le salió tan bien. El argumento es sencillo, ¿ok? Un grupo de 6 héroes se reúnen para enfrentarse al rey demonio. Son elegidos por la diosa del destino y deciden juntarse para formar el equipo. Bien, aquí viene el punto. Aparecen 7 héroes, y en vez de hacer lo típico, véase que uno de ellos sea un japonés reencarnado y cualquier tontería, llegan a la conclusión de que uno de ellos es un traidor enviado por el rey demonio. Y ya está. Olvida toda la clásica evolución de los animes de aventuras con magia. Se pasan todo el anime peleando, debatiendo, formando alianzas, rompiéndolas, desconfiando los unos de los otros y tratando de descubrir quién es el impostor. Si te ha gustado la actual Agnosia o nuevamente La Cosa de John Carpenter, Los Odiosos 8, Pueblo Duerme, El Among Us, etc., esta es, sin pensarlo demasiado, también te digo, la mejor creación del género en anime. Es increíble lo bien que funciona y como no tienes ni la más remota idea de quién es el traidor hasta el final. Lo adoro. Aparte, el elenco de héroes es una pasada. Personajes carismáticos, diseños increíbles y personalidades que no paran de chocar todas contra todas. Tienes al protagonista, que se considera el hombre más fuerte del mundo y es un experto en artilugios y trampas, una princesa invocadora, una francotiradora medio demonio, un asesino ladrón profesional con movimientos de gato, una santa curandera, una niña maga considerada la más poderosa de la era actual y un caballero leal darks, pero que bien darks. La mezcla perfecta. Bueno, y aquí llega el desastre. Aparte de que no fue un éxito de ventas que reconfigurara el género e hiciera que los escritores de magia y fantasía decidieran esforzarse más en sus personajes y argumentos, su autor, ese mismo año, el 2015, iba por el tomo 6 de la novela y estaba expandiendo muchísimo toda la historia y de repente desapareció. Hiatus permanente. No volvió a escribir. Y no es que haya salido en algún medio a decir, gente, que no me apetece seguir escribiendo, ahí os quedáis. No, silencio más absoluto. Y créeme, el anime cierra con el descubrimiento del traidor y dando comienzo a la historia real. Esto era solo el preludio de algo que habría sido maravilloso. En 2014, Madhouse volvió a la carga. Esta vez con un anime saturadísimo de colores imposibles, 1000 referencias gamer y 2 protagonistas que se comían la pantalla. Eran hikikomori, sí, pero con la personalidad del más chulo de la clase, la belleza del más guapo, la habilidad de ser los mejores gamers del mundo y encima jugueteaban con el género de hermanitos. Así que por A o por B, al espectador lo atrapaban. La historia seguía el aún no quemado género Isekai y los transportaba a uno de los mundos más creativos de este tipo de anime.
animes. O sea, no es magia y fantasía, aunque tiene magia y fantasía. Es magia y fantasía, pero con un filtro casi no puedo ni llegar a explicarlo. Neón, pero no es ciencia ficción. Es videojuego, pero no pertenece a ningún género en concreto. Es un mundo virtual donde mil estéticas se mezclan. Y para colmo, no era un mundo en guerra ni con conflictos internos. El lugar al que llegaban los hermanos se basaba en reglas, apuestas y partidas de distintos juegos. Lo tenía todo y se ganó la fama mundial. Aquí puedes decirme, Cala, haces trampa porque No Game No Life sí que tuvo una continuación. Pero, a ver, siendo estrictos, sí tuvo una película, pero oye, esta película es una precuela. O sea, se aleja muchísimo de ser una segunda temporada. Y entonces llega la pregunta que medio mundo lleva haciéndose más de 10 años. ¿Dónde está la segunda temporada de uno de los animes más famosos de la década pasada? De primeras, Madhouse, como siempre, dijo, yo con una estoy contento. Lo breve si es breve, 2 veces bueno. O algo así era, ¿no? La novela ligera, aunque a trompicones, ha seguido publicándose muy lentamente, llegando a los 10 tomos en el 2023. Pero hubo una piedra en el camino para toda esta gran historia. Y aunque el problema, siendo sinceros, no fue para tanto, salió en una época donde las redes ya tenían el poder de destruir a cualquiera y donde los estudios y las empresas estaban como asustadizas por lo que pudieran decir en internet. Los problemas de copyright vinieron de 2 puntos. Primero, un círculo mágico del anime, uno de esos que salen en 1.000.000 de series. Bueno, pues resultó demasiado parecido al de un artista de Pixiv, que acusó al anime de plagio, se disculparon y todo feliz. Y luego, lo gordo, se descubrió que el ilustrador de No Game No Life había calcado muchísimas poses, perspectivas e ilustraciones de otros artistas de internet. Él mismo pidió disculpas y dijo que las usaba de base, pero aquello les marcó tanto a él como a la obra muy negativamente. Tanto que después de la increíble película que es No Game No Life 0, y habiendo dejado a todos a las puertas del que dicen es el arco más potente de las novelas, aún así, nunca llegó la segunda temporada. No hay comunicado oficial que diga No Game No Life está cancelado, pero se rumorea, y no sin motivos, que el comité metió a No Game No Life en esa bolsa de obras conflictivas. Porque claro, si ya habían salido un par de secretos sucios, quién sabe qué más podían encontrar. Y aquí seguimos, 10 años después mirando al vacío. ¿Será demasiado tarde para su vuelta o algún día Japón tendrá que dejar de animar lo primero que sale en novela y volver a sacar sus buenas obras del cajón? Puñalada no solo para mí, sino para un fandom completo. Yuri on Ice es una increíble serie de patinaje artístico que patina sobre la fina línea de la homocuriosidad de su público, por así decirlo. Es la historia de Yuri, un patinador japonés en su camino hacia la grandeza del mundo del patinaje, lógicamente. Y la serie explotó. Enamoró a la mitad del mundo otaku y a la otra mitad de la mitad también, aunque no lo reconocieran. Además, un estudio joven llamado MAPPA saltó al estrellato gracias a este éxito. Revolucionó las redes, se volvió viral en un momento en el que ese nivel de viralidad no le hacía especial gracia a la industria japonesa, eso sí. Lo de toda publicidad es buena publicidad, bueno, no es precisamente un concepto que Japón aplique muy a menudo. El caso, aunque nunca se anunció la tan esperada segunda temporada, MAPPA no tardó en presentar Ice Adolescence, la película que continuaría la historia de Yuri on Ice. El tráiler era impresionante. Decían que estaban creando secuencias de patinaje hiperrealistas, coreografías imposibles, dedicándole todo su presupuesto y sus mejores creativos. Pero el dinero siempre lo cambia todo. MAPPA empezó a trabajar en obras mucho más grandes y, sobre todo, más rentables. Le llegaron las temporadas finales de Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y unas cuantas más que obligaron al estudio a reevaluar en qué proyectos valía la pena invertir su tiempo y su presupuesto. Ice Adolescence, por muy querida que fuera, era una película carísima y extremadamente lenta de producir. El tiempo fue pasando, la película torturó a todos con sus retrasos. Del 2017 pasaron al 2018, luego al 2020, después llegó un silencio absoluto hasta que en el 2023 MAPPA anunció oficialmente que cancelaba la película de Yuri on Ice. La dedicación y el tiempo que necesitaba este proyecto simplemente prefirieron reservarlos para sus nuevas obras insignia. A esto se le añadió, según declaraciones oficiales, problemas por el lado creativo, diferencias internas entre parte del equipo de dirección, guión y animación que hicieron imposible avanzar. Y como siempre, las redes hicieron el resto. Surgieron rumores de que quizá querían alejarse de posibles polémicas relacionadas con la representación romántica de los protagonistas. Todo esto no está confirmado, pero sí es cierto que era una época en la que muchas empresas japonesas preferían no meterse en líos mediáticos que pudieran dividir a su público. Yo no lo sé, de toda la lista, ninguna cancelación me parece más injusta que la de Yuri on Ice.
Da igual cuánto lo pienses, cuánto investigues, ninguna obra partida, interrumpida o en hiatus ha causado tanto dolor al mundo del anime como lo hizo Nana. Ai Yazawa debutó en el mundo del manga siendo muy joven, con apenas 18 años, y rápidamente ascendió creando historias shoujo desde una perspectiva mucho más madura y realista. Yosei, para ser exactos. Además, tenía un toque estilístico inconfundible, traía la cultura underground, punk y alternativa a un género que hasta entonces era bastante más convencional, y con Nana, sin duda, alcanzó su clímax. La historia nos narraba la vida de dos jóvenes llamadas Nana que, aunque compartían nombre, no podían ser más diferentes. Ambas se mudaron a Tokio persiguiendo sueños completamente distintos y, por azares del destino, terminaron viviendo juntas compartiendo piso. Nana Hachi introduce a Nana Osaki, la punky, en su caos emocional, amores, traiciones, corazones rotos, y Nana Osaki le muestra a Hachi el mundo de la música, las bandas, el rock, la fama y los egos inflados del espectáculo. Creada nuevamente por Madhouse, fue un éxito total en Japón, un éxito masivo entre el público femenino, atraía al masculino, enamoró a adolescentes de todo el mundo y provocó un boom en el mundo de la moda, la estética y la cultura alternativa. Fue una de esas obras generacionales que lo cambiaron todo, y en el 2009 todo terminó. Ai Yazawa fue hospitalizada por una enfermedad fuerte que jamás se ha especificado públicamente, y desde entonces nunca pudo volver al nivel de trabajo que requería un manga semanal. Nana quedó totalmente partida, congelada. La historia se detuvo justo cuando estaba alcanzando sus cotas de dramatismo más altas. Ai Yazawa no volvió a publicar ninguna obra nueva y solo ha aparecido en contadas ocasiones, entrevistas aisladas, algunas ilustraciones, colaboraciones puntuales de moda, pero nada más. La única luz al final del túnel aparece en esas pocas entrevistas donde siempre, con un tono bastante positivo, Yazawa ha dicho que le encantaría que los fans pudieran ver el final que tiene en mente, que le gustaría darle un cierre a su obra algún día, pero han pasado 16 años y la esperanza poco a poco se va apagando. Vamos con el anime interrumpido bruscamente más famoso de las últimas décadas. Ninguno causó más revuelo y ninguno tenía una historia detrás tan triste, tan definitiva y tan irreversible. Es además de los pocos casos donde existe una declaración 100% contundente sobre su cancelación total. High School of the Dead fue, y puede que siga siendo, el anime de zombies más popular jamás creado. Y tampoco fue algo especial lo que lo colocó en este trono, sino el dominio absoluto sobre el género y la mezcla descarada con todo lo que vendía en el anime de aquella época. Cogieron zombies y los metieron en un instituto japonés, crearon un diseño de personajes espectacular y, por supuesto, añadieron toneladas y toneladas de ecchi, donde la gravedad actuaba de formas que jamás veremos en la vida real, pero que eran fascinantes de ver animadas. El argumento seguía la típica historia de supervivencia, pero llevada al extremo, con moralidades rotas y decisiones muy retorcidas. Madhouse, como siempre, se lució creando un anime increíblemente vistoso en el 2010, aunque por aquella época el manga ya avanzaba a trompicones. Sus autores eran Daisuke Sato en la historia y Shoji Sato en el dibujo. Durante muchos años se dijo y se sigue diciendo que eran hermanos, pero resulta que esto fue un mito del fandom, un mito de internet. Nunca ha estado confirmado oficialmente. Lo único real es que no pudieron avanzar más allá de los 7 tomos del manga. La salud cardíaca de Daisuke llevaba tiempo deteriorándose y desde el 2009 empeoró aún más, haciendo que trabajar con normalidad fuera casi imposible. En 2017, a los 52 años, Daisuke Sato falleció por su enfermedad. No dejó notas, borradores ni material para continuar la historia, pero aunque los hubiera dejado, de poco habría servido. Shoji Sato lo dijo públicamente. No continuaría la serie sin su compañero, porque no le veía ningún sentido a hacerlo solo, ni tampoco quería forzarla, rompiendo la historia que él había creado. Y así, High School of the Dead quedó atrapada en un limbo extraño, una obra exagerada, cómica, dramática, un festival erótico festivo de acción desbordante, llena de energía y de personalidad como pocas otras, pero que quedó truncada para siempre, con un trasfondo tan deprimente como definitivo. Hasta aquí estas 10 historias tristes, algunas injustas, otras inevitables. La cancelación de una obra, la incapacidad de poder terminar una historia a la que le has dedicado tiempo y determinación, siempre es triste. Duele a los fans que la siguen, pero sobre todo a sus creadores, que dejaron un pedazo de su vida en ellas. Sea como sea, cada una de estas obras dejó su huella, y mientras existan fans que las recuerden, jamás estarán realmente canceladas. ¡Hasta la próxima!